Hola compañeros, yo les voy a hablar de la clasificación de los contratos, pero más en específico de lo que es la verbis stipulatio. En los contratos verbis o verbales se denominan así a aquellos contratos unilaterales, formales, gratuitos y de derecho estricto, sancionados por el derecho civil que solo podían celebrarse mediante el empleo de determinadas palabras solemnes. Ante la omisión de las palabras legales o su sustitución por sinónimos, el contrato se consideraba como no realizado. Entre los contratos verbales existían varios tipos, como lo eran la stipulatio, la dictio dotis y la usuradum liberti. En esta presentación yo les voy a hablar de la stipulatio. Esta consistía en una pregunta verbal efectuada por el acreedor, seguida inmediatamente por una respuesta afirmativa por parte del deudor, utilizándose a estos efectos del verbo espondere, que significa jurar. Para el caso de que el negocio fuera bilateral, debían realizarse dos estipulaciones. La utilización del verbo responder es una forma de carácter secular que obliga en el ámbito religioso. Dicha secularización introducida en la esfera jurídica la encontramos en la Ley de las 12 tablas respecto de deudas nacidas, ejercitada por medio de la Legis Actios per Iudicis Arbitre Postulationem. Con esto queda en evidencia el carácter restringido de la esponsio. El proceso de dessecularización del stipulatio, basado en conceptos como la fides, lleva a sostener que la sponsio pertenece al primitivo ius civile y el gentium, la estipulación. Respecto a la etimología de de la palabra stipulatio, es Barro, quien sostiene que ésta derivaría del término stips, que sería una pequeña e insignificante moneda y que ligaría a las partes mediante la promesa de dar una cierta cantidad de dinero. La estipulación fue un contrato de gran importancia en Roma porque fue utilizado ampliamente tanto por los ciudadanos romanos como por los extranjeros. Las tres condiciones necesarias para la estipulación, según Hurtado, eran las siguientes: la formulación de una pregunta seguida de una respuesta, ambas realizadas de manera oral, la existencia de unidad en el acto y la correspondencia entre la pregunta y la respuesta. El hecho de que debía hacerse la pregunta seguida de una respuesta hace concluir que necesariamente la estipulación debía realizarse entre personas presentes, descartándose la posibilidad de materializarse dicha estipulación mediante representación o mandatario. Las acciones de la estipulación eran el elemento legal con el que contaba el acreedor para hacer cumplir la obligación derivada de la estipulación. Por ejemplo, la condition certae creditae pecuniae era la acción que disponía el acreedor al principio cuando solo podía estipularse una cosa determinada. La condición triticaria era una acción utilizada cuando el objeto de estipulación no versaba sobre cantidades de dinero. Y por último, la actio ex stipulatu era la acción utilizada cuando el objeto de estipulación era un objeto incierto o una abstención. Los requisitos. La stipulatio es un contrato verbal abstracto, formal y auténticamente romano que no tiene paralelo en los demás sistemas jurídicos de su época. Los efectos de este instituto nacen dependerán de la pronunciación de ciertas palabras contenidas en una pregunta y en una respuesta. De esta manera, mediante un esquema sencillo y preciso, se puede dar nacimiento a una infinidad de obligaciones. Se perfecciona, por tanto, la palabra en donde a la pregunta o interrogación hecha por una de las partes, que recibe el nombre de estipulante, se sigue la respuesta de la otra parte llamada promisor, la que debe ser en los mismos términos y con el mismo verbo empleado en la pregunta. Por ejemplo, prometes darme, siento, prometo. Contrato verbal se hace mediante una pregunta y una respuesta. Por ejemplo, ¿te comprometes a dar? Me comprometo. ¿Darás? Daré. ¿Prometes? Prometo. ¿Empeñas fielmente tu palabra? La empeño fielmente. ¿Te haces fiador? Me hago fiador. ¿Harás? Haré. Y ya para concluir, podemos decir que dadas las múltiples aplicaciones de la estipulación a casi cualquier acuerdo previo que las partes quieran formalizar, este contrato constituye la columna vertebral sobre la cual se desarrolla el sistema contractual romano y sienta las bases que permitirán la formación de la teoría general de las obligaciones.
Queda claro que la estipulación, si bien fue un contrato independiente, fue utilizado como un complemento de otras formas de contratación. Y ya por último, aquí dejo la bibliografía que utilicé para poder realizar esta presentación. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias.